Nos visita Andrés Jale, es consultor ganadero de la firma econoagro.com, también es productor en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Nicolás, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo está la cosa por Entre Ríos, Andrés? Y la verdad que está bastante complicada. Ha llovido estos días, bueno, la zona mía va como 600, una cosa así. Así que muy complicado la producción, complicado la cosecha, muy complicados los caminos. Sí. Y complicado el panorama porque tampoco dan que el clima va a terminar, digamos, va a salir sol. Claro, sí, sigue el mal clima por lo menos por unos días más y con todas las pérdidas económicas que esto acarrea, ¿no? Sí, sobre todo la época en la que estamos, ¿no? Tampoco nos seca tan rápido, Claro. O sea que esto va para largo. ¿Los productores de tu zona pudieron destetar, sacar el ternero? Y algunos sí, otros la verdad que yo no sé. El tema más ahí preocupante es la cosecha. Lo que está en campo de monte, bueno, más o menos. Se lleva la hacienda para arriba. Todo lo que son los bajos del Gualeguay, eso está todo recontra tapado de agua. Yo nunca lo he visto así. Pero en los campos de monte lo que sí se te van a arruinar un poco si vos los tenías reservados, porque el animal por ahí empieza a caminar buscando un lugar seco y bueno, si tenías pasto te lo van a arruinar. Claro, te lo pisotea. Sí. Pero por lo menos es capaz de lo peor, ¿no? Llevando la hacienda a esa zona. Sí, con el tema de la hacienda. Lo que pasa es que después también va a haber otras pérdidas que, es decir, ¿cómo las cuantificás, no? Menos ganancia de peso, sí, claro, vas a tener un invierno mucho más complicado, todo lo que es suplementación y demás con los tractores y la maquinaria es imposible moverte, ¿viste? Sí. Está todo muy difícil. Está difícil. Bueno, Andrés, elaboraste un informe sobre cómo viene la faena este año, la producción de carne. ¿Cuáles son las conclusiones principales, por lo menos respecto de la faena en primer lugar? Sí, bueno, ahí lo que hicimos fue comparar el primer trimestre de este año con los respectivos trimestres pasados, y respecto al año pasado tenemos una disminución en la faena. Y el dato interesante es sí el aumento de la participación de novillos. Es decir, como total fueron 65.000 novillos más que el año pasado. ¿Se puede hablar de una tendencia en el crecimiento de novillos en la faena total? Yo no sé, sí, como total hay, la expectativa es que sí, por esto que hablamos la otra vez, de la necesidad que van a tener los invernadores de incrementar el peso de faena por el alto costo de reposición y más ahora con la relación desfavorable respecto al maíz que había el año pasado, que era mucho más favorable, ¿no es cierto? Entonces eso hace que vos tiendas a cargarle más kilos al animal y por eso, vos fíjate que están apareciendo ahora mucho más novillos. Sí. ¿Qué porcentaje de novillos hay en la faena total? Ahora es el 19% este trimestre contra el 16 y pico que era el año pasado y 17. No llega a los valores que teníamos antes, pero bueno, la tendencia es buena, es importante. Es decir, el otro aspecto interesante que tenés es la disminución en la participación de hembras en la faena, ¿no? Es decir, estamos en el 40%, si el año pasado ese trimestre era el 44%. Y sí hay menor participación de hembras jóvenes, que lo que nosotros veíamos viendo hasta el informe anterior era la menor participación de vacas, claro, ¿no? Es decir, ahora lo que se frenó un poco es todo el tema de hembras jóvenes. Siempre generalmente tenés un pico de la participación de terneras y vaquillonas en diciembre, y ese pico se vio este último año bastante reducido. ¿Qué significa que haya menos hembras jóvenes en la faena? Y a mí se me ocurre que es, digamos, uno está pensando en la reposición, ¿no? Básicamente eso. Cuando uno analiza los precios relativos y vos ves que hoy necesitas 500 y pico de kilos de novillo contra un promedio que era 440, vos decís, bueno, hasta mucha gente por ahí está diciendo, yo voy a preñar mi vaquillona y después en todo caso la vendo preñada, ¿no? Claro. Entonces le saco un plus. Si yo vendo a 9.000 pesos gordo y vendo a 12.000 o 13.000 pesos una vaquillona preñada, o 15.000 en algunos casos, obviamente es mucho más interesante el negocio, más allá de quien se la quede, ¿no? Hay menos oferta de gordo para faena. ¿Qué se puede esperar a futuro o en los próximos meses de la oferta de Hacienda? Acá el tema va a ser cómo impacte todo este desastre climatológico que estamos teniendo. Eso va a haber que seguirlo muy de cerca, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, en condiciones, si uno pudiera abstraerse de eso, la lógica sería que la faena respecto del año pasado sea menor incluso, por estos dos factores que yo te estaba diciendo antes: retención
de hembras y retención de machos para cargarle más kilos. Estas dos cosas te van a tirar la faena más adelante. Claro. Y eso básicamente debido a los precios que tenemos hoy, que son buenos valores, si bien no son los de, otra vez, 2011, sí, 2010, fines del 2010, pero son muy buenos valores, muy interesantes, que te dan la posibilidad de crecer. ¿Cuál es la relación de precios relativos entre las categorías, Andrés? Y bueno, es lo que te decía recién, es decir, la vaquillona estás pensando en 550 kilos, contra un promedio de 440, y el ternero, lo que uno tiene que tener en claro es que cuando el gordo crece, las otras categorías lo hacen de manera más que proporcional. Es decir, si el negocio es bueno, el invernador puede pagar más, entonces termina pasando parte de su ganancia al criador. Sí. Entonces, eso hace que el ternero crezca de manera más que proporcional que el macho en las épocas de bonanza, ¿no? Bien, y con respecto a la producción de carne, ¿qué se puede esperar? Mira, yo el otro día hice un número, teniendo en cuenta un 62% de destete, tenés alrededor de 1,5 millones más de cabezas en el rodeo nacional que el año pasado. Ese sería, sí, más o menos el número que a mí me da. Ese es el crecimiento del stock, pero ¿va a haber más o menos oferta de carne para el consumo? Bueno, lo que pasa es que la mayor oferta de carne la vas a ver más allá en el tiempo, no este año. Claro. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que la oferta que el productor pueda volcar al mercado y de esa manera modificarla, no modifica mucho el precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Es una correlación para ver cuánto era lo que la demanda, digamos la oferta de carne modificaba el precio y solamente explicaba el 40% de la modificación, sí, del precio final. Lo otro hay que explicarlo por toda la parte de las variables macro. Entonces hay que ver cómo pega todo el tema de la inflación, la recesión, etcétera, porque eso explicaría la otra parte. Es decir, están dadas todas las condiciones para que los precios por lo menos sean sostenidos y uno pueda pensar de acá al segundo semestre en precios quizás un poco mejores que esto, sobre todo en lo que es invernada y cría, ¿no? Claro. Es decir, pero están dadas las condiciones. Ahora después, ¿qué es lo que va a pasar con todo el tema macro? Bueno, hay que seguirlo muy de cerca. Andrés, gracias por la visita. Por favor, Nicolás. El consultor ganadero Andrés Jale hablando de la coyuntura y las perspectivas para la cadena de ganados y carnes. Hacemos la pausa, ya venimos.